En este coche iban 5 amigos cuando algo muy extraño sucedió a mitad de la noche mientras regresaban a casa, en medio de la nada. Lamentablemente 4 de ellos se encontraron en circunstancias bastante misteriosas. Y uno de ellos sigue desaparecido desde hace más de 40 años. ¿Qué diablos fue lo que sucedió con estos chicos? ¿Y por qué nadie ha sabido cuál fue la causa de que ellos se perdieran y después los encontraran de esta forma? Quédate, que yo te platico la historia completa. Eran aproximadamente las 10 de la noche. El partido de baloncesto en la Universidad Estatal de California terminó. Momento en que 5 amigos que habían acudido para verlo deciden tomar el camino de vuelta en el coche de uno de ellos, un Mercury Montego color turquesa y blanco de 1969. Los chicos eran fans del equipo visitante que había ganado, pero el viaje de regreso a casa era algo largo, pues tenían que recorrer más de 70 kilómetros en carretera y por lugares bastante desolados. Así que deciden hacer un alto para comprar algo de comida para el camino. Luego salieron de la tienda, regresaron al coche y se fueron camino al sur de Chico, California. O al menos, eso es lo que relató en su momento el empleado del local, el empleado de la tienda que atendió a estos 5 chicos, y que después los 5 chicos desaparecerían sin dejar rastro alguno, y que todo se convertiría en un completo misterio. Unas 7 horas después, el señor Weiher se despertó exaltado. Algo no iba bien. Se levantó, acudió al cuarto de su hijo Ted y el chico no estaba. La madre de Ted llamó a la madre de Bill Sterling lo más rápido que pudo. La madre de Bill tampoco sabía dónde estaba su hijo. Entonces la señora Sterling ya había llamado a la madre de Jack Madruga y aquel chico tampoco había vuelto a casa. Por último, la señora Weiher también llamó a la madre de Jackie Wett y se enteraron de que tampoco estaba en casa. Entonces, ¿qué diablos había sucedido con estos chicos y por qué no habían regresado a casa? Los 5 amigos habían desaparecido y unas horas después las familias daban parte a la policía. Los chicos, quienes eran Gary Matías, Jack Madruga, Jackie Webb, Theodore Weiher y William Sterling, vivían en casa de sus padres. 3 de los 5 habían sido diagnosticados con cierto retraso. Por su parte, Jack, aunque no estaba diagnosticado, generalmente se pensaba que era algo lento. Y Matías estaba bajo tratamiento por esquizofrenia. Todos tenían entre 24 y 32 años de edad. Al día siguiente de iniciarse la investigación, las autoridades dieron con el coche, aunque los 5 amigos no estaban en su interior. Se encontraba a unos 90 kilómetros de Chico, California, en una carretera de montaña desértica. Se había detenido en la línea de la nieve y aunque aparentemente sus neumáticos se habían girado, el coche no estaba realmente detenido por alguna rotura. Es decir, si los 5 hubiesen querido o podido, podrían haber continuado sin ningún problema. Pero ellos no estaban en el coche y ahora el misterio era en dónde diablos estaban. El tanque de gasolina también estaba lleno. Había 4 mapas, incluido uno de California, y las llaves no estaban. Además, en los asientos se encontró las envolturas de los alimentos comprados en la parada de la tienda. Se habían comido todo, excepto una chocolatina. El caso comenzaba a ponerse bastante misterioso y nadie tenía ni la más mínima idea de qué podría haber sucedido. La parte inferior del coche tampoco sufrió daños. El modelo Montego era un coche pesado y la policía se preguntaba cómo había podido terminar en un tramo de carretera de montaña tan irregular, aparentemente en la oscuridad total, sin una hendidura, abolladura o mancha de barro gruesa. Entonces se llegó a la conclusión de que el conductor había conducido con sumo cuidado y una precisión asombrosa, o que quizá conocía el camino lo suficientemente bien como para anticiparse a cada giro. Las familias explicaron a las autoridades que solo Jack podía conducir ese coche, pues él era el único con licencia de conducir. Además, los padres del chico explicaron que no le gustaba acampar y odiaba el frío, mucho menos conocía ese camino. Pero en realidad ninguno lo conocía. Es más, dada su situación, menos Matías, que de vez en cuando se quedaba fuera toda la noche con sus amigos, cada uno de los chicos desaparecidos pasaba la mayor parte de sus vidas en casa con sus padres. Por eso nadie podía entender qué o quién podría haberlos llevado por ese camino solitario entre las montañas desérticas. Era sumamente extraño debido a las condiciones con las que contaba cada uno de ellos. Sin embargo, algo muy pronto estaría por descubrirse.
El día que se encontró el coche comenzó una nevada que paralizó parte de la búsqueda. Nadie encontró nada, ni siquiera un zapato. Hasta después del deshielo primaveral, cuando el 4 de junio un pequeño grupo de motociclistas que vagaban un antiguo campamento militar abandonado al final de la carretera se percató de un olor muy extraño y bastante penetrante. Se trataba de uno de los chicos. Él era exactamente Ted Weiher, quien estaba tendido y congelado en un remolque. 8 sábanas le cubrían el cuerpo y no tenía sus zapatos. Junto a él tenía su anillo, su collar de oro, billetera con efectivo adentro y un reloj de oro. Tenía los pies muy congelados y la barba espesa en su rostro denotaba que aparentemente había vivido en una agonía de hambre, posiblemente entre 8 y 13 semanas. El chico estaba a unos 30 kilómetros del coche y había pasado a través de casi 30 kilómetros de temporal para alcanzar su triste final descalzo. Además, no había encendido fuego alguno, aunque había cerillas e incluso novelas de bolsillo y muebles de madera que se habrían quemado fácilmente. Así es, se había encontrado que habían cosas que si le hayas pensado un poquito más y si de verdad tenías frío, podrías haber encendido y quizá te podría haber ayudado un poco más a resistir el frío. Sin embargo, todo esto estaba ahí intacto, como si ellos no lo hubieran podido ver. La policía encontró que se abrieron y vaciaron más de una docena de latas de raciones de un cobertizo de almacenamiento externo. Una se había abierto con un abrelatas P-38 del ejército. Uno que solo Jack y Matías, que habían servido en el ejército, probablemente sabían cómo usar. Pero lo más extraño de todo era que nadie había abierto en el mismo cobertizo alguna de las grandes cantidades de cenas mexicanas deshidratadas, cócteles de frutas y otras comidas variadas para mantener a los 5 vivos durante un año. Incluso había un tanque de propano en otro cobertizo. Todo lo que tenían que hacer si estuvieron allí era encender ese gas y podrían haber sobrevivido. ¿Qué carajo era lo que había pasado con estos chicos? ¿Qué era lo que en realidad había sucedido? Pues entre más se descubrían respuestas, más preguntas salían. Una de las pocas personas que habló con la policía esos días fue un tipo llamado Joseph Jones, de 55 años. El hombre dijo que vio luces en el camino cuando conducía por el mismo camino donde los jóvenes desaparecieron. Se había detenido cuando escuchó lo que describió como ruidos extraños como silbando. Salió de su automóvil y dijo recordar ver a un grupo de hombres y a una mujer con un bebé, caminando a la luz de los faros de un coche. También creyó oírlos hablar, pero eso era lo último que había podido escuchar o ver. El día después de que se descubriera el cuerpo de Weiher, los investigadores también encontraron los restos de Jack y de William. Estos se encontraban en lados opuestos de la carretera hacia el remolque donde se encontraba Timothy Weiher, a unos 18 kilómetros del automóvil. Los restos de Jack estaban en descomposición. La mayor parte se los había comido los animales. El cuerpo yacía boca arriba, con su mano derecha acurrucada alrededor de su reloj. William, por su parte, estaba en una zona algo más boscosa, pero de él no quedaba nada más que tan solo unos huesos. 2 días más tarde, justo en el mismo camino, pero mucho más cerca del remolque, el padre de Jackie Wett, quien estaba colaborando en la búsqueda, encontró la columna vertebral de su hijo. También había otros huesos alrededor, junto con los pantalones de Jack y sus zapatos. Un ayudante del sheriff encontró una calavera al día siguiente a unos 100 metros cuesta abajo del resto de los huesos, y lamentablemente este también pertenecía a Jackie Wett. Los restos de Wett yacían al noreste del remolque, como los de William y Jack. A casi 1 kilómetro, los investigadores encontraron 3 mantas de lana y una linterna. La linterna estaba ligeramente oxidada y apagada. Era imposible saber cuánto tiempo había estado allí. Sin embargo, pese a haber encontrado a 4 de aquellos 5 chicos, no pudieron encontrar al quinto, quien era Gary Matías. Sus zapatillas de deporte estaban dentro del remolque del servicio forestal, lo que sugirió a los investigadores que podría haberlos quitado para ponerse los zapatos de Weiher, sobre todo porque Weiher tenía los pies más grandes y los pies de Matías podrían haber estado hinchados por el tiempo. En cualquier caso, aquello eran tan solo especulaciones. La policía no tenía ninguna pista de lo que había pasado allí. Pero para este momento de la historia, probablemente no recuerdas cuál era la condición que tenía Gary Matías. Él tenía esquizofrenia. Sí, yo no sé ustedes, pero yo al pensar y pues tener un poquito de lógica, podría pensar que probablemente Gary tuvo que ver en todo este macabro suceso. Sin embargo, Matías tomaba su medicación semanalmente, como lo había hecho durante al menos 3 años. Su familia dijo que la enfermedad apareció 5 años antes, mientras el chico estaba en el ejército en Alemania.
Los registros policiales muestran que se había vuelto agresivo en ocasiones y tuvo un periodo difícil después de su regreso de Alemania. Sin embargo, durante los últimos 2 años, Matías había trabajado en los negocios de su padrastro y tomaba su medicación. Tenía el pago por discapacidad psiquiátrica del ejército. Estaba muy apegado a su familia y amaba el baloncesto que compartía con los otros 4 amigos. Sin embargo, todo el caso hizo que surgieran muchas preguntas. ¿Por qué abandonaron un coche si aún funcionaba? ¿Por qué seguir adelante a través de varios kilómetros y acabar en un remolque sin calefacción para morir? ¿Por qué no se alimentaron si había suficiente comida? ¿O se resguardaron con fuego si había forma de encender una hoguera? Nada de esto tenía mucho sentido, pero lo único que surgían eran muchas más preguntas que respuestas. Sin embargo, los investigadores estuvieron de acuerdo en afirmar que los chicos tuvieron miedo de algo que los paralizó hasta el punto de dejar este mundo lentamente de frío. Es posible que Matías tenga la respuesta, pero han pasado más de 40 años desde entonces y todavía sigue desaparecido. Wow, familia, en verdad un caso verdaderamente misterioso, verdaderamente aterrador. Y es que yo no sé ustedes, pero yo, al menos la teoría más coherente y más convincente que ronda por mi cabeza es que probablemente el causante de todo esto fue Gary Matías. Sí, aquel chico que sufría de esquizofrenia. Es probable que a lo mejor le dio algún ataque severo de esquizofrenia y esto hizo que acabara con sus amigos o que les metiera miedo o no sé qué es lo que pudo haber pasado. Sin embargo, todos sabemos que en este caso hay muchos misterios, hay muchas preguntas sin poderse resolver y probablemente nunca se resuelvan. Me gustaría conocer qué es lo que tú crees, qué es lo que tú piensas acerca de este caso. Por favor, coméntalo aquí debajo. Déjame saber cuál es tu teoría al respecto, qué es lo que crees que les pasó, qué es lo que piensas que pudo haber sucedido y cómo sucedió para que ellos llegaran a aquel remolque, para que abandonaran el carro cuando todavía funcionaba y para que no encontraran al último chico. Sí, a Gary Matías. Por favor, coméntalo aquí debajo y comparte este video con todos tus amigos, familiares y conocidos para que se enteren de lo que ocurre alrededor de todo el mundo. Te invito a que me sigas en todas mis redes sociales que te dejo aquí en pantalla: Facebook, TikTok, Instagram y YouTube. Te recuerdo que subo videos todos los días a las 8 o 9 de la noche con casos e historias completamente nuevas que seguramente no conocías. También a las 10 de la mañana y a las 3 de la tarde les subo casos e historias que probablemente ya subí tiempo antes, pero que si tú eres nuevo o nueva en la página seguramente no habías visto, para que te quedes muy pendiente. Ahora sí, sin más que decirles, familia, también los invito a que me sigan en mi otra página de Facebook que te dejo en pantalla. Se llama Soy Kevin Barranco y por allá estoy estrenando un nuevo formato de videos que se tratará sobre relatos de películas, series y cortometrajes, entre muchas otras cosas más. También a los de TikTok, a la comunidad de TikTok, vayan a seguirme en mi otra cuenta de TikTok, esta que están viendo en pantalla. Se llama Soy Kevin Barranco y por allá se va a estar estrenando un nuevo formato de videos. A los de YouTube, quédense porque aquí se va a estrenar todo esto. Ahora sí, sin más que decirles, familia, yo soy Kevin Barranco y recuerden, agudiza tus sentidos, ponte en alerta, que el terror del mundo está siendo descubierto. Nos vemos muy pronto en otro video, familia. Ahora sí, ¡vámonos!